Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estamos agradecidos a Dios en esta tarde, hermanos, que nos ha dado el Señor en su buena voluntad poder reunirnos para poder alabar, adorar juntos el nombre del Señor. Llegado este momento, el cual vamos a oír y vamos a recibir el mensaje de su palabra, quiero invitarlos a que podamos abrir juntos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, de manera que si tiene su Biblia, le invito a que abra conmigo su Biblia en la primera carta del apóstol Juan y vamos a leer desde el capítulo 2, verso 18 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante, dice así la Sagrada Escritura. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias
porque nos es dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego y oración es que en esta hora y al momento de exponer el texto bíblico podamos ser iluminados mediante el Espíritu Santo y hablar de manera que sea clara y sencilla, a fin de que todos podamos entender y en ellos ser edificados conforme al propósito de tu voluntad. Te damos gracias sabiendo que al pedir algo que es acorde a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes también nos respondes. Por medio del Señor Jesucristo es que pedimos esto, creyendo que lo haces, te damos gracias. Amén. Hermanos, hemos oído y hemos estado en estos días meditando sobre el valor de la doctrina y sobre que no hay otro evangelio y que la doctrina del evangelio o la enseñanza del evangelio no es compleja, sino que es sencilla, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Esa es la enseñanza que nos es dada mediante las Escrituras, y ahí estamos nosotros haciendo como un resumen, pero de en sí toda la Escritura nos da testimonio de esto. Por eso hoy citábamos el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 15, en donde dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que el Señor Jesucristo se manifestó por medio de Él ya había sido anunciado anticipadamente por Dios. Mediante las Escrituras nosotros tenemos ese testimonio. Amén. Y ahí nosotros podemos tener seguridad y confianza en Dios de que Él ha dado cumplimiento a todo lo que anticipadamente había anunciado. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, allí no solamente da testimonio de que las Escrituras anunciaban, sino hace mención de a todas las personas a las cuales Cristo Jesús se aparece resucitado y vivo de entre los muertos, anunciando que primeramente se apareció a Cefas, luego a los 12, luego a un sinnúmero de personas, tantas como 500 personas, y por último, como a un abortivo también se le apareció al apóstol Pablo. Así entonces este testimonio es valedero por causa de ¿qué? Por causa de todos los que fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Tal vez no fueron testigos aquellos que dudaron, aquellos que eran incrédulos, pues nunca más el Señor se apareció en el templo como en los días de su ministerio público, sino que se apareció a sus discípulos, pero un número grande de discípulos. Ahora nosotros hemos venido en este tiempo a creer al Evangelio por el testimonio de ellos. Por eso ahí nosotros vemos el cumplimiento de la oración de San Juan capítulo 17. No solamente te pido por esto, sino por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. Y en esa oración estábamos incluidos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido a creer al Evangelio por el testimonio de los que nos han precedido en Cristo Jesús. Pero así como en aquellos tiempos, y ya era mencionado, y tenían que defender la sana doctrina, y tenían que exponer nuevamente para los primeros discípulos la doctrina del Evangelio, en estos tiempos también es necesario defender la doctrina y exponer la doctrina del Evangelio para la seguridad de los creyentes. Y aquí el apóstol Juan está hablando al respecto de su tiempo y que ya era el tiempo final por causa de que muchos anticristos habían salido al mundo. Y dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Amén. El que niega que Jesús es el Cristo. Pero hace mención en dos ocasiones en este pasaje que hemos leído que nosotros tenemos la unción de Dios y que la unción misma nos enseña.
Y aquí tenemos que detenernos, amén. ¿Por qué? Porque alguien puede argumentar y decir, bueno, yo no necesito ser enseñados por otros porque ya tengo la unción y la unción misma me enseñan. O como muchos dicen en estos días, el Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor, amén. Y eso porque muestran entonces un desconocimiento y una inmadurez espiritual en cuanto a la necesidad de tener pastor, a la necesidad de que los dones ministeriales que el Señor ha establecido en la iglesia y que los ha dado para el perfeccionamiento de los santos, valerse de esos dones, o sea, recibir de esos dones para poder ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto y llegar a la unidad de la fe. Entonces, creer que puedo prescindir de pastor, creer que puedo prescindir de profeta, creer que puedo prescindir de apóstol, creer que puedo prescindir de evangelista, de maestros, es mutilarme a mí mismo. Mutilar una parte de mi cuerpo de la cual yo digo, no tengo necesidad del dedo índice o del dedo meñique, o no tengo necesidad de una oreja o de un ojo. Es mutilarme a mí mismo. Es quitar una parte del cuerpo de Cristo, lo cual es útil y necesario y es provechoso. Porque si el Señor lo puso, quiere decir que tiene un provecho. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice, vosotros tenéis la unción del Santo y la unción misma os enseña? Esto es semejante a lo que dice el apóstol Pablo cuando él asevera diciendo que el Espíritu Santo le daba testimonio a su espíritu de quién él era, que era un hijo de Dios. Entonces, hay un testimonio interno que es el testimonio del Espíritu Santo que nos da testimonio y seguridad y confianza en Dios de quiénes somos y cómo es que nosotros hemos alcanzado esa posición. Eso nos lo revela las Escrituras y el Espíritu Santo revela las Escrituras a la iglesia. Amén. Entonces, cuando dice que tenemos la unción del Santo y la unción misma nos enseña todas las cosas, ¿qué quiere decir? Que en el cuerpo de Cristo se encuentran los dones ministeriales que nos van a ir conduciendo en una vida de creencia y nos van a ir llevando a una medida de estatura en la cual nosotros podemos tener seguridad y firmeza. Por eso es que decir, no, yo no necesito, o puedo prescindir de pastor, o pensar que todos son mentirosos, que todos son engañadores, que no hay hombres que son sinceros, hombres de Dios. Eso es una arrogancia delante de Dios. No podemos prescindir de aquello que Dios puso. Si Dios lo puso porque vio una necesidad en nosotros, y Él lo dio como un modo para que nosotros podamos alcanzar todo aquello por lo cual fuimos llamados y apartados de una vana manera de vivir, trasladados al reino de su Hijo amado. Entonces aquí entendemos dos cosas, que la unción nos enseña por qué. Porque la unción, el Espíritu Santo, nos da ese testimonio interno y a su vez la unción, que es el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo que se ha manifestado en la iglesia, amén, que se ha manifestado en la iglesia mediante los hombres de Dios que el mismo Señor estableció, nos va enseñando todas las cosas, amén. Por eso siempre venimos a la iglesia, ¿qué nos acontece? Que por ahí escuchamos aquello de lo cual teníamos interrogante. O muchas veces nos sucede que escuchamos a un siervo de Dios, escuchamos a un ministro del Señor y nos añade a nuestra fe. Nos añade a nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque es la unción misma que está haciendo la obra. Es más, hoy yo compartía que en muchas oportunidades me encuentro enseñando, pero por causa del don que Dios me dio,
pero a la vez estoy aprendiendo, porque mientras estoy compartiendo de las Escrituras, también yo estoy siendo enriquecido, edificado y aprendiendo de las mismas Escrituras. Amén. Por eso es que encuentro una bendición en poder compartir, como hemos estado haciendo ya de tiempo, compartiendo los libros de la Biblia, estudiándolos en forma sistemática, primeramente porque es una forma muy buena para poder entender un libro de la Biblia y no leyendo textos aislados que muchas veces no nos dan una comprensión generalizada. Pero cuando nosotros estudiamos en esa forma sistemática, podemos llegar a tener por lo menos una comprensión generalizada de a quién está dirigida la carta y cuál es el sentido de esa carta. Amén. Especialmente cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que tenemos la unción del Santo y nos enseña todas las cosas? Que el Espíritu Santo se ha dispensado en la iglesia, estableciendo a ministros competentes que edifican y fortalecen nuestra vida espiritual, y que también al ser nuestro testimonio interno nos da el testimonio de quiénes somos y cómo es que nosotros por medio de las Escrituras podemos entender que hemos alcanzado esa posición, porque las Escrituras nos son también reveladas por medio del Espíritu Santo, porque no son de interpretación privada, ya que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, para que nosotros podamos tener una interpretación clara de las Escrituras, necesitamos esa gracia dada por el Señor a la iglesia para poder llegar a tener comprensión. Si no, seríamos como la nación de Israel, que teniendo ojos para ver no vemos, y teniendo oídos para oír no oímos. Sin embargo, nosotros no andamos en tinieblas para que nos sorprenda aquel día, amén, sino que somos de la luz. ¿Por causa de qué? Que nos fue corrido el velo de la incredulidad y nos fue dado el Espíritu de Dios. Por eso dice que cuando se conviertan, hablando especialmente de los judíos, les será corrido el velo de la incredulidad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hay límites para crecer en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso es que los hombres, los santos hombres de Dios, los varones que llegaron a la comprensión de esto, lo dejaron todo por extenderse hacia adelante. Lo dieron todo por perdido, por extenderse hacia adelante y por alcanzar la meta de este supremo llamamiento en Cristo, que es alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí podemos mirar dos cosas al leer este texto de la palabra de Dios. Primeramente, ¿quiénes son los anticristos? Los que dicen que que Jesús no es el Cristo. Esos son los anticristos, que no ha venido en carne, que no ha resucitado de entre los muertos. Algunos decían que venía en forma no corporal, sino en forma de espíritu, o en forma, en otra forma, con otro cuerpo, que no es el cuerpo de carne. Amén. El que niega que Jesús vino en carne, el tal es el anticristo. El que niega que Cristo ha muerto, el tal es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo, el tal es el anticristo. Y todo el que predica otro evangelio, ¿qué es lo que procura? Perturbar. Y el evangelio es sencillo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día de entre los muertos, se presentó vivo conforme a las Escrituras. Murió para nuestra redención y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que dice el Evangelio. Ahora, cuando la Escritura habla de permanecer en Cristo, que también hace mención, si vosotros permanecéis en Cristo, si permanecéis en Él, el Padre permanece en vosotros. ¿Por qué? Porque el que niega al Hijo, niega también al Padre. Y el que niega al Hijo,
no tiene al Padre. Eso es lo que menciona aquí, en el verso 23. Le invito para leerlo nuevamente. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay una relación entre la comunión. Hay una relación entre la comunión y la doctrina, entre la comunión con Dios y la doctrina. Por eso los días pasados hablábamos que si alguno persevera en otra doctrina, Dios no está con él. ¿Por qué? Porque Dios no puede acompañar a alguien que va en el error. Sin embargo, muchas personas que perseveran en otra doctrina y ven que tienen resultados se confunden, diciendo, ¿cómo puede no estar Dios conmigo si mira los resultados que tengo? Aún muchos se confunden de tal manera por causa de las señales. Nosotros miramos, cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, los magos en Egipto pudieron también hacer señales. Por eso el corazón de Faraón seguía endurecido y decía, ¿quién es Jehová? ¿Y por qué dejar al pueblo judío e ir a servirlo? ¿No es eso un anticristo? ¿Uno que niega a Dios? ¿Y que no permite la liberación del pueblo de Dios para que le sirva? ¿No dijimos que el que perturba a la iglesia, el que perturba a los creyentes, el que perturba al mundo, el que lo hace con una falsa enseñanza, qué propósito tiene? Apartar los oídos de la verdad, confundir a las almas, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces Dios no puede acompañar a alguien que está en el error. Lo puede salir al encuentro, como le salió al profeta Balaam, que le salió al encuentro, a estorbarlo, pero no lo puede acompañar. ¿Por qué? Porque Dios no complace caprichos de hombre, ni antojos de hombre. Dios tiene un propósito determinado y establecido mediante el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que formarnos. Nosotros tenemos que formarnos a la imagen de Cristo. No Cristo formarse a nuestro capricho y a nuestro antojo. Entonces, ¿qué es permanecer en el Señor? Permanecer en las palabras que se han predicado desde el principio. Si la iglesia quiere tener seguridad y confianza en Dios, lo que tiene que rever es qué es lo que se ha predicado desde el principio. ¿Cuáles fueron las cosas que se anunciaron? Y están en la Biblia. Tenemos testimonio. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿no dice? Si miramos entonces cuál era la predicación de los apóstoles, nos basta como para que nosotros podamos entender qué es lo que se predicaba desde el principio, en qué debo de perseverar, en qué debo de permanecer. Y luego dice al final el apóstol Juan, dice, y ahora, hijitos, en el verso 28, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Esto me recuerda al pasaje de Mateo capítulo 7, ¿no? Donde dice, y muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado. Y el Señor le dirá, apartaos de mí,
hacedores de maldad, pues no os conozco. Entonces se pueden manifestar señales, se pueden ver resultados, pero no es la seguridad y no es la certeza de que Dios está en el asunto. Dios tiene un compromiso y el compromiso de Dios es con su palabra. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer en su palabra, para que cuando fuéramos juzgados no tengamos que salir avergonzados. Porque ¿cómo podemos salir victoriosos? Mediante el testimonio de Dios, mediante el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su testimonio, el testimonio de Dios y el testimonio de su Hijo Jesucristo es el que nos da seguridad. La Biblia dice en este mismo libro, en esta misma carta del apóstol Juan, que 3 son los que dan testimonio, y que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio de Dios, que la vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si esa vida es una vida eterna, que es la promesa que Dios nos ha dado, quiere decir que es una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible. No tiene alianza de ningún otro tipo de cosa de este mundo. Es la vida misma de Cristo, dispensada por medio del Espíritu Santo en la iglesia, formada por aquellos que, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces habrá un día, hermano, en el cual todos serán juzgados. Pero la única manera en que nosotros podamos salir victoriosos, el día en el cual seamos juzgados, es teniendo el testimonio de Dios. Y este es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado la vida eterna, la promesa de la vida eterna, y que esa vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. No es un mérito de hombre, no es algo que el hombre pueda alcanzar. Hemos estado compartiendo la salvación es por gracia, mediante la fe. Y todo lo que es dado por medio de la fe es por gracia. Y todo lo que es por gracia tiene que llegar a nosotros por medio de la fe, por medio del creer. Y así como la salvación es por gracia, también la justificación de vida es por gracia, a fin de que nadie se pueda jactar delante de la presencia de Dios. Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir, nos ha salvado, nos ha lavándonos con su sangre preciosa y nos ha impartido la justicia de una vida perfecta que es la vida de Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo sino permanecer en sus palabras? ¿Cuáles palabras? Las que se han oído desde el principio, las que fueron anunciadas, de las cuales da testimonio el Espíritu Santo por medio de todas las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera, muriera por nuestros pecados para nuestra redención y resucitara de entre los muertos vivo, dando testimonio de su resurrección para nuestra justificación de vida. Y si permanecemos en esas palabras, vamos a tener seguridad y confianza en el día en la manifestación de Cristo Jesús. No habrá necesidad de volvernos avergonzados. Hermanos, hasta aquí compartimos de las Sagradas Escrituras para afirmarnos, para tener confianza en Dios y para que podamos salir victoriosos, no por nuestro testimonio, sino por el testimonio de Dios. Amén. No por nuestra obra, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas mediante la iluminación por medio del Espíritu Santo, trayéndonos de esta manera la comprensión y el entendimiento de cuán valiosas son las cosas que fueron anunciadas
y en aquellas que nosotros debemos de estar permaneciendo para tener seguridad y confianza en el día de la manifestación de Cristo, no teniendo que volvernos avergonzados. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,